peligrosamente cerca. Lo hacen a escondidas, lejos de miradas inquisidoras, de testigos que inoportunen el esperado y deseado momento. También saben que sus deseos son prohibidos, pero no les importa. Existe algo interior que les domina, les maneja a su antojo y no son capaces de dar marcha atrás. Prepárese esta noche a ver imágenes estremecedoras, escenas que usted nunca imaginó que pudieran existir. Porque esta noche usted estará de los zoofílicos, peligrosamente cerca. Son imágenes que impactan, que estremecen, que te dejan con la sensación de que se han cruzado los límites y de que se está entrando a un terreno sumamente peligroso. Lo que estamos viendo tiene un nombre: zoofilia. La zoofilia es una parafilia donde el individuo se siente atraído sexualmente por otra especie que no es la humana. Es definitivamente algo que su misma palabra lo explica. Zoo de animal y filia es apego, es un apego a los animales. En este caso, cuando hablamos de parafilia, hablamos de desviaciones en la conducta sexual. Por lo tanto, son personas que tienen atracción y relaciones sexuales con animales. Una parafilia a la cual el psiquiatra José Luis López Mena también le ha dado seguimiento. Hasta incluso se habla de que esos animales ellos lo pueden educar para que también cooperen en la satisfacción sexual del mismo acto, como satisfacción oral del acto sexual. Sabemos del caso de hace como 3 años de un individuo que él fue a una cabaña y llevó su chiva en su vehículo y después fue intervenido. Esta es una práctica sexual que el investigador social Ángel Pichardo Almonte entiende que toma cada vez más auge en el mundo. La práctica de la zoofilia es tan extendida que tú ves manuales orientales y hay posiciones incluso con animales. De hecho, todavía en algunos países asiáticos como Indonesia, la zoofilia solo se castiga en el Código Procesal Penal si el hombre está teniendo relaciones con un animal macho. Si el hombre tiene relación con un animal hembra, no se practica la zoofilia y es aceptada culturalmente, es aceptada también legalmente. También llama la atención su gran aceptación en el cine e internet. La industria pornográfica de California produce alrededor de 25.000 millones de dólares de ganancia al año. Hoy día, la pornozofilia es la más cara y la más solicitada. Pero fíjate que ya no se habla de zoofilia de hombres solamente hacia animales. Es una zoofilia donde la relación es de un animal macho con una mujer. Y entonces ahí tú ves algunas escenas de mujeres teniendo relaciones incluso con animales grandes, con animales mayores. Y increíblemente, son las páginas más solicitadas, pero también más caras de acceso. El psiquiatra Jaime Martínez es otro de los expertos que también ha tratado esta parafilia y le ha dado seguimiento en el país. Se ve mucho esta parafilia en las personas que viven en campos, en pueblos. Se dice que la primera novia de uno de esos niños es un animal, ya sea un chivo, un burro, un becerro. Son casos que se dan en gran parte del territorio nacional. Hay un registro que indica que desde los 9 a los 11 años, que es cuando comienza el despertar sexual, en esos primeros momentos donde las hormonas comienzan a crear ese proceso de la pubertad, el niño, por lo general en varones, tiende a buscar
respuestas y al no encontrarlo en el aspecto humano, pues acude a los animales. Además, en la zona rural es donde más contacto tienen las personas con los animales desde un punto de vista diferente a como lo tienen en la zona urbana. En el Cibao tú encuentras prácticas zoofílicas. De hecho, yo participé una vez en una comunidad de la Cordillera Central, tirando hacia el Cibao, donde los hombres juzgaban a otro hombre porque había tenido relación zoofílica con quien un vecino era considerada su pareja. Esta es una realidad a la cual Pichardo Almonte ha estudiado con profundidad. Hay otro caso que vimos en Valverde, de un señor que tenía relación permanente con una cerda en este caso. Y cuando se le refería o se le preguntaba que qué le gustaba de la cerda, decía que se veía como si fuera una mujer desnuda en taco de espalda. No obstante, los expertos advierten que el hecho de tener una iniciación sexual con animales no necesariamente implica que la persona padezca de esta parafilia. ¿Qué es lo que realmente hace zoofílica a una persona? La diferencia va a ser fundamentada en el deseo sexual, en la atracción que representa un animal hacia una persona. Si esa es una constante, si esa es la única manera en cómo esa persona se siente estimulada a realizar el acto sexual, entonces estamos hablando de una parafilia, en este caso la zoofilia. Pero, ¿cómo darnos cuenta de que estamos frente a un zoofílico? ¿Existe un perfil que nos ayude a detectarlos? Es muy difícil tener un perfil de ese tipo de personas. Por lo general, en el entorno social, esas personas son normales, muchos de ellos trabajan, tienen sus familias y es una práctica o una actividad que ellos lo hacen en secreto. Pueden estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. La ausencia de un perfil nos hace pasar desapercibidos, sin ser señalados, acosados. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de si estamos frente a un verdadero zoofílico? Eso lo veremos al regreso. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Tienen un secreto, un oscuro y peligroso secreto. Los zoofílicos hacen hasta lo imposible para que no se descubra quiénes son sus reales amantes, porque saben que desde ese momento sus vidas cambiarían por completo. Entonces, ¿qué los pone en evidencia? ¿Cómo se puede descubrir su cuestionable pasatiempo? El porcentaje indica que es más común en la práctica de la zoofilia en hombres que en mujeres. Esto es por lo que el hombre busca por lo general la penetración y es más común que el hombre busque animales para realizar sus primeras prácticas en animales. Y las mujeres suelen esperar un poco más para tener una práctica con personas de su misma especie. O sea, la tendencia para una mujer practicar la zoofilia deben de ser fundamentadas usualmente en algún rechazo, en alguna decepción, en algún trauma que haya vivido y luego entonces ve más fidelidad, más lealtad, que es uno de los argumentos que explican algunos zoófilos, que los animales son más leales, más cariñosos, que no le van a ser infieles. Entonces, bajo ese criterio distorsionado muchas veces de lo que debe de ser una pareja, pues entonces comienzan a incurrir en la práctica de la zoofilia. Por desgracia, estos hombres no suelen buscar ayuda profesional.
Por el tabú, o sea, donde se da esto son personas de escasos recursos socioeconómicos, quizás no hay accesibilidad al servicio de psiquiatría o no se conoce que eso debe ser tratado por un psiquiatra y por eso no llega a una consulta psiquiátrica eso. Muchas veces las personas que tienen diferentes desviaciones sexuales o sufren de parafilias tienden a cubrir esta dificultad que tienen para relacionarse sexualmente con una unión con otra persona para parecer que todo está normal, incluso a veces a modo de autoengaño, para ellos sentirse capaces de que sí pueden lograr una relación que la sociedad probablemente pensó que no lo iba a poder lograr. En ese mismo tenor, el psiquiatra José Dunker entiende que esta parafilia se presta para dualidades muy complejas. Personas en una relación normal de matrimonio que tienen sus escapes zoofílicos. Y entonces ahí habría que hablar de una dualidad. Hay casos incluso en el que un hombre le pide permiso a su mujer para meter la perrita en el juego sexual. Es decir, con la zoofilia se van a dar todas las combinaciones que se producen con las otras parafilias. No obstante, dicha práctica puede ir afectando la cotidianidad del individuo. Este tipo de prácticas pues incrementa la conducta de aislamiento. Usualmente la persona no quiere hablar de ese tema porque le puede provocar vergüenza. A pesar de ser una desviación, el individuo está consciente de que no es una práctica que entra dentro de los estándares de lo que es una sexualidad sana y por ende le cuesta mucho reconocer que está teniendo relaciones sexuales o que se siente atraído o que siente placer cuando está en contacto con un animal. Entonces esto hace que muchas veces la persona tienda a aislarse y a conversar poco con los demás, con quienes les rodean, por su preferencia en este aspecto, lo cual trae una conducta en muchas ocasiones antisocial y de retraimiento en su personalidad. Un retraimiento que no suele pasar desapercibido. Cuando ya se ve que en su vida social, en su vida laboral, esto le está llevando un problema que no se puede desarrollar de la forma adecuada y cuando no prefiere tener a una pareja, o sea, una mujer, una dama como pareja, sino que prefiere tener un animal como pareja, ya si eso se vuelve un trastorno patológico en donde necesita ayuda profesional. El impulso sexual es muy fuerte, entonces estas personas pueden ser propensas a deprimirse, a tener un trastorno de ajuste, un trastorno de ansiedad o tener conflictos familiares y sociales. Entonces ahí es que ya uno los puede ver. El deseo los consume, los hace crear complicadas estrategias para lograr satisfacer sus cuestionables instintos. Por desgracia, muchos de ellos ignoran que tener sexo con animales puede hacerles pagar un precio que podría ser mucho más alto de lo esperado. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Desconocen que cada encuentro sexual que realizan es una puerta abierta a peligrosas patologías, a riesgos insospechados, a enfermedades que podrían convertir sus momentos de placer en la peor de sus pesadillas. Las infecciones que se pueden contraer a través de la práctica de la zoofilia pueden ser diversas. Sabemos que la higiene es un componente básico en los genitales de las personas
Y si no existe higiene suficiente y si no existe unas condiciones específicas para tener una relación sexual sana, pues van a venir las infecciones, incluso entre los humanos. Entonces, si nos trasladamos al mundo animal, al mundo de otras especies, podemos encontrar pues diversas bacterias que habitan dentro del cuerpo de un animal que pueden ser trasladadas a la persona en el acto sexual. Que luego, a su vez, si esta persona tiene relaciones con otros humanos, entonces va a ser proliferada y esto va a traer grandes situaciones. Situaciones que pueden volverse muy complejas. Podría haber algún tipo de enfermedad, ya sea ectoparásitos, parásitos, y ya con las heces fecales, que es donde hay que son ricas en bacterias, puede haber cierto tipo de herida en su área genital y esto puede infectarse con facilidad. Dunker se va mucho más lejos aún. Algunos de los orígenes que se le ha buscado al ébola y al SIDA es la posibilidad de sexo con animales, porque los animales tienen algunos virus propios, muy similares o iguales, y entonces sexo con animales tiene riesgo de epidemias insospechadas. Ya hemos visto que los resultados de esta práctica sexual pueden llevar a los zoofílicos a nefastas consecuencias, a ser víctimas de numerosas enfermedades que podrían llegar incluso a ser mortales. ¿Tiene marcha atrás la zoofilia? Eso lo veremos al regreso. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Existen deseos que nos pueden llevar a la deriva, a perder el control, la razón, a olvidar los peligros que se pueden correr cuando vamos a ciegas tras el objeto de placer. Entonces, el precio a pagar podría ser muy alto. ¿Existe alguna manera de detener la parafilia zoofílica? Como no hay un perfil físico que uno pueda ver en estas personas recurren al médico ya cuando ellos tienen un conflicto moral, social o familiar con su parafilia. Entonces ya ahí uno puede intervenirlo, ya sea con terapia cognitivo-conductual y tratamiento psicofarmacológico, dependiendo si ya su conflicto llega a lo que es un trastorno. Por ejemplo, una depresión, trastorno de ajuste, un trastorno de ansiedad. Entonces ahí sí uno interviene con fármacos. Pero por lo general ese tipo de pacientes se beneficia mucho de la terapia, de la psicoterapia. Es un tratamiento donde cada vez aparecen más alternativas. En algunos casos se recomienda el aislamiento del individuo para evitar que continúe realizando daños a terceros. Cuando hablamos de aislamiento, en algunas ocasiones hemos visto como la persona pues se recluye en un lugar específico, alejado totalmente de los animales y alejado totalmente incluso de algunas personas, para que pueda rehabilitar esa conducta. En tanto, Pichardo Almonte también entiende que es importante ver otros aspectos del parafílico. Las condiciones sociales de ese hombre, el rechazo social, su nivel de autoestima, pero sobre todo el tema de su actividad sexual siendo activo, donde él no va a encontrar ninguna sensación ni ningún espacio
de rechazo y donde él tiene el control total de la acción que hace. Ahí es que hay que meterse a trabajar el tema de la zoofilia, ya cuando mantenemos o vemos esa relación que se mantiene en el tiempo. Asimismo, Dunker apuesta por las terapias que controlen la adicción. Eso llega a ser una adicción. Es decir, con todas las características de ser una conducta aprendida y que se puede desaprender. Y el esquema terapéutico sigue el mismo patrón que para cualquier adicción. Es un modelo de terapia que sigue el patrón de Alcohólicos Anónimos. Zoofílicos Anónimos podría ser una opción para el futuro. En lo que todos sí están de acuerdo es en el punto de que debe haber un cambio en la mirada que la sociedad le da a estas personas. Porque aquí se tiende mucho a ver todas las situaciones de una perspectiva moral y sobre todo moral religiosa judeo-cristiana, y en ese sentido te impide hablar de ese tema como lo estamos haciendo ahora tranquilamente. Esa es la razón por la cual la discriminación suele estar siempre presente. La zoofilia es vista pues, desde el punto de vista social como una perversión en muchos casos, como algo negativo, como algo que no es normal, como una situación completamente enfermiza. Entonces son rechazadas las personas que padecen este tipo de situaciones, e incluso en la sociedad dominicana podemos escuchar que no se le considera una enfermedad, que se le considera como que es relajo de la persona, sinvergüencería de la persona. Se usa en algunos momentos como relajo, cuando se le dice a un joven coge chiva, coge burra, es decir, que es un insulto que se utiliza en algunas zonas rurales. Y esa mirada tan limitante hace que la vida y posible recuperación de estas personas sean mucho más complicadas. Entonces es importante crear conciencia y entender que es una enfermedad que la persona padece, que no es un juego de que un día un jovencito en cualquier lugar tuvo una relación con un animal, que es una conducta que se va a mantener a lo largo de su desarrollo y que es algo que el individuo no siente deseo sexual por personas de su misma especie. No entienden que eso es una enfermedad, la cual se corrige y tiene tratamiento. Entonces, a estas personas deben de acudir a donde su psicólogo o donde su psiquiatra para corregir ese tipo de actividades. La sexualidad humana nos sorprende a cada momento. Nos demuestra lo compleja que es, que existen en ella prácticas tan perturbadoras que nos llenan de escándalo, de asombro, de horror. No obstante, estas son realidades que nos deberían llevar a informarnos mucho mejor, a no vivir de espaldas a una parte tan importante de nuestras vidas como lo es el sexo. Solo de esa manera podríamos entender mucho mejor cuando la vida nos coloque frente a esta u otra parafilia. Y es que la ignorancia puede hacernos tanto daño que incluso podría llevarnos a estar de la muerte peligrosamente cerca. Peligrosamente. Peligrosamente. Cerca. Peligrosamente cerca.